como lo que nosotros trabajamos, ¿sí? ¿Cuáles son los últimos descubrimientos en odontología? Que son los que les mencioné anteriormente. Inteligencia artificial, eh, odontología regenerativa y sobre todo cómo Voy se a- puede llegar a aplicar, ¿sí? Tengo una consulta. En el teórico, la definición de ciencia, tanto como de método científico, aparece como la misma. ¿Está bien estudiar Ujú, el parcial? Porque hasta donde yo tengo sí, entendido, como que ciencia es el conocimiento al que llego utilizando el método científico. Entonces, no sé si estaría exactamente, bien. exactamente, exactamente. La ciencia es el todo, ¿sí? Eso es lo Pero que estudiar esa habíamos, definición para ciencia está bien para el parcial, sí, esa es la que se dio, ese es pero es la el misma tanto concepto. para método científico como para ciencia. Entonces está bien. Ustedes tienen varias definiciones de lo que es ciencia en el teórico, ¿sí? Una de ellas era, déjenme que abra, ¿sí? Decíamos que la ciencia, según Einstein, no es nada más que el refinamiento del pensamiento diario. Otra definición es que es el entrenamiento y la organización del sentido común, ¿sí? Y la otra, decimos que es lo más característico y específico de la ciencia, es el mecanismo por el cual utilizan los científicos para proceder y exponer y confirmar teorías encontrando respuestas a sus interrogantes, ¿verdad? Esas son las tres definiciones que dimos. Claro, yo me refiero al que dice que es un proceso sistemático, racional, riguroso, el cual se aplica para contestar preguntas de un modo ordenado. Eso para mí es más para la definición de método científico, pero aparece como de Ujú. ciencia también. Pero si llega a aparecer, por ejemplo, en el parcial, esa definición y me dice que tipo ponga si es de método ciencia, o sea, capaz y no llega a aparecer, pero esa era como mi Es inquietud. que, es que esa pregunta no la voy a hacer porque es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que yo te hago. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre eh, una pieza dentaria y un órgano dental? Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, ¿sí? Ok, No existe, no existen diferencias, ¿sí? dale, muchas gracias. Lo que sí es importante que ustedes sepan, ¿sí? Una vez que salimos del concepto de ciencia y de método científico, sí es importante que ustedes sepan que la diferencia que existe entre conocimiento científico y conocimiento vulgar es que el conocimiento científico sí se realiza a través del método científico, ¿sí? Esa es la única diferencia que ustedes van a poder identificar, ¿sí? ¿Quedó clara esa parte o quieren que vuelva a explicar? Profe, ¿podría volver a repetir? Bien, cuando nosotros hablamos de concepto de ciencia y método científico, hacemos referencia de que es un proceso riguroso, sistemático, bla, 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 que se aplica para contestar preguntas o interrogantes sobre un tema, ¿sí? O un problema. Más menos palabras, ese es el concepto de ciencia y método científico. Les voy a preguntar cuál es la diferencia. ¿Existe diferencia entre lo que es ciencia y el método científico? Sí, o sea, por lo que yo entiendo, ciencia es como ese conocimiento al que llego utilizando el método científico. Esa diferencia que vos decís es el conocimiento científico, Mayra. Entonces, ¿Entendés? el conocimiento vulgar empírico también lo puedo considerar como ciencia. No, no se considera ciencia. Ok, gracias. El método científico y la ciencia estamos hablando de sinónimos, ¿sí? Es decir, lo mismo en otras palabras, ¿sí? La ciencia es el conjunto eh, es un conjunto o un proceso sistemático, racional, empírico, riguroso que se aplica el método científico ahí para poder responder diferentes preguntas que se hace el investigador
obteniendo de esa manera conocimiento científico, ¿sí? En eso es lo que yo no estaba entendiendo. Entonces, yo puedo decir que ciencia y método científico es lo mismo, pero no puedo decir que ciencia y conocimiento científico es lo mismo. Porque el conocimiento científico se obtiene a través de la ciencia o a través del método científico, Bien, ahora sí entendí. Gracias. ¿sí? ¿Cuáles son las características que comparten tanto cuando hablamos de ciencia barra método científico o el conocimiento científico? Son esas características que nosotros nombramos, ¿sí? Que es riguroso, que es sistemático, que es comprobable, que es provisorio, que es comunicable, ¿sí? A ver si me deja hacer, esperen que voy a ver si me deja dibujar acá. Mm, denme un segundito, no me dejan herramientas. Bien, voy a hacer una hoja nueva, entonces ustedes se, se graban esto en su mente. Espérenme, déjenme les comparto pantalla, entonces ustedes van viendo lo que yo hago. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, te escucho. Todo sobre conocimiento humano. Sí, Dice, conocimiento científico, hay unas características. ¿Viste que dice que es que se caracteriza por su justificación? sí, Y ahí después dice que es objetivo, racional, sistemático, verificable, metódico, generalizado y falible de la realidad. ¿Y qué sí. diferencia hay esas características con las otras características de conocimiento científico, que es crítico, fundamentado, metódico y eso? ¿Qué diferencia hay entre O sea, la otra? otra característica es porque por su justificación sería. ¿Vos querés saber cuál es la diferencia entre conocimiento científico y conocimiento empírico vulgar? No, no, no. O no sé si escribí yo mal o porque puse se caracteriza por su justificación y es objetivo, racional, sistematizado, verificable y puse 7 características. Y Ujú. después en características de conocimiento científico puse 9. Estas características, esas 7 que vos pusiste, de qué a qué conocimiento lo llamaste así. El conocimiento científico. Bien, el conocimiento científico tiene 9 características, ¿sí? Eh, déjenme que termine de explicar esto, lo de la clasificación, y ahí entramos a conocimiento, ¿les parece? Ok. Entonces ya te respondo bien tus dudas, ¿sí? Vamos a hacer como un repasito general. Bien, cuando hablamos de ciencia o método científico, si bien, ¿sí? Decimos que es un proceso riguroso, sistemático, ordenado, que se aplica para contestar diferentes interrogantes para poder resolver un problema, ¿sí? O estudiar algún tipo de fenómeno. Eso es conocimiento de método científico barra ciencia, ¿sí? Hay otras definiciones como la de Einstein, que no es más que el refinamiento del pensamiento diario, etcétera, etcétera. Hasta ahí eso quedó claro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profe. Bien. Estas ciencias se pueden clasificar en diferentes, según su naturaleza, digamos, o según su objeto de estudio, se pueden clasificar en ciencias naturales, ciencias sociales,
y según el objetivo que tengan, se puede clasificar en ciencias puras o ciencias aplicadas, ¿ok? Eso sería en cuanto a la ciencia, clasificación. Después, una vez que yo me hago un interrogante, aplico mi método científico, no sé cómo hacerle el cuadrito este, llego a lo que es el conocimiento científico, ¿verdad? Si yo aplico ese proceso que estoy diciendo de la definición, que es un proceso riguroso, sistemático, llego a lo que es conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico decimos que se logra a través o es el producto de lo que es el método científico o la ciencia, en otras palabras. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí. Ahora bien, si yo digo, escúchenme, que mi abuela me dijo que para curarme el dolor de muelas me tengo que poner un sapo frío. ¿Eso es producto de el método científico? No, profe, sería vulgar. Bien, entonces, mi abuela no aplicó ningún proceso riguroso, sistemático, ordenado para poder decir que la panza fría del sapo produce un alivio del dolor de dientes, ¿verdad? Entonces, el conocimiento empírico o vulgar no se aplica, no es producto de lo que es el método científico, ¿sí? Decimos que el conocimiento empírico vulgar eh, se genera a través de la cultura, de generación en generación, ¿sí? Y ahí están esas características que me preguntó una de... ¿cómo era tu nombre que me preguntó? No, profe, Lourdes. Lourdes, ¿sí? Decimos que volvemos un pasito más para atrás, ¿sí? El conocimiento humano, o sea, el conocimiento que tenemos todos, ¿sí? Del momento uno en que nosotros nacemos, vamos adquiriendo conocimientos, ¿sí? Eso se llama conocimiento humano. Este conocimiento humano es un conocimiento que tenemos todas las personas sobre el mundo que nos rodea, ¿sí? Ese conocimiento se divide en conocimiento vulgar o empírico y conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento empírico o vulgar es aquel que es producto de una herencia cultural, eh, el mismo se va transmitiendo de generación en generación, se va acumulando con los años, eh, carece de un orden, sistemático, ordenado, eh, y es producido a través de nuestros sentidos y de la manera que nosotros vemos esta realidad. Esas son las características que tiene el conocimiento científico, el conocimiento empírico, disculpa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de definición de conocimiento empírico vulgar, decimos que es aquel que es basado en la experiencia, que se transmite de generación en generación, que carece de un orden sistemático, que no es necesario que se aplique el método científico, que sí se produce a través de los sentidos y de nuestro conocimiento de la manera en que nosotros vivimos o vemos la realidad. ¿Está esa definición? ¿Anotaron todos? Sí. Que eso quedó claro, ¿sí? Bien. Después, cuando nosotros tenemos el conocimiento científico, decimos que el mismo es un conjunto, volvemos medio a lo mismo, ¿sí? Son conocimientos de hechos verificables, sustanciados, eh, validados por la ciencia o por teorías científicas, que tiene diferentes características, ¿sí? Siempre decimos que el mismo es producto, ¿sí? del proceso de investigación o es producto del método científico o es producto de la ciencia, ¿sí? Esas tres oraciones estamos diciendo lo mismo.
¿Cuáles son las 9 características que tiene este conocimiento científico? Primero que nada decimos que es crítico, ¿sí? Va a ser crítico porque va a distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿sí? Vamos a distinguir, sí, vamos a ir poniendo con ejemplos, entonces ustedes van entendiendo. Vamos a tomar el ejemplo de que mi abuela me dijo que la panza del sapo frío alivia el dolor de muelas. Yo voy a aplicar un método y voy a distinguir si eso es cierto o si eso es falso, ¿sí? ¿Ustedes piensan que el frío disminuye el dolor de dientes o no? ¿Alguna vez le dijeron que cuando tienen inflamación ustedes se golpean, se ponen una bolsa de hielo? ¿Les Sí, ayuda profe. o no con el dolor? Sí, Exactamente, ¿sí? Entonces, yo apliqué un método científico, estudié si el frío, voy a estar distinguiendo de lo verdadero de lo falso, ¿sí? Si el frío me ayuda o no con el dolor de dientes, ¿sí? Otra característica decimos que es fundamentado. ¿Por qué fundamentado? Porque yo tengo que basar toda esta información en pruebas y en datos, ¿sí? Yo no puedo venir a decir, sí, a mí me parece que sí, que el sapo frío de la panza fría del sapo produce un alivio. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo comprobaste? ¿Qué método hiciste? ¿A qué temperatura está la panza del sapo para que produzca realmente un alivio al dolor de dientes? ¿Sí? Por eso tiene que ser fundamentado, porque tengo que basar toda esa información que yo estoy dando en pruebas que hizo. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Chicos, sí, ustedes me van parando si no van entendiendo porque la idea es que ustedes usen esta clase para que comprendan. Ahí tenemos 2 características del conocimiento científico, perdón. Decimos que es metódico, ¿sí? ¿Por qué es metódico? Porque nosotros vamos a utilizar diferentes métodos, ya sea la observación, ya sea la experimentación, ya sea el análisis, ¿sí? Método viene metódico viene de método, y utilizar algún método para comprobar lo que me estoy preguntando, ¿sí? Otra consulta, decimos que es sistemático, ¿sí? ¿Por qué es sistemático? Porque seguimos un montón de pasitos para poder llegar a esa información, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Yo no los veo. ¿Chicos? ¿Se fueron todos? Sí, profe. profe. Bien. Bien, es comunicable, ¿sí? Sí o sí, lo que siempre les dije en los teóricos les repetí varias veces. Para que el conocimiento sea considerado ciencia, para que la ciencia sea considerada ciencia, tengo que dar a conocer. No sirve de nada de que yo pruebe, haga toda esta experimentación para saber si el frío de la panza del sapo alivia o no el dolor de dientes, si yo no comunico, si yo no vengo a ustedes y les cuento acerca de cómo realicé mi experimento y a qué conclusiones yo llegué. Eso es recontra importante. Decimos que el conocimiento científico es racional, ¿sí? ¿Por qué es racional? Porque nosotros nos fundamentamos en la inteligencia, ¿sí? Nos fundamentamos en la razón. Decimos que es provisorio porque ustedes habrán leído en el texto de la evolución de la ontología el concepto de caries, ¿no? Fíjense que a lo largo de los años, desde que empezó hasta actualmente, ese concepto fue cambiando. Antes decían que eran producidas por gusanos, después se cambió, se decía que era producido por el azúcar de los alimentos, después de que no, que es producido por bacterias, hasta el conocimiento de hoy que se sabe que es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan varios factores para que la misma se produzca, ¿sí? Fíjense que todos esos conceptos se fueron cambiando, ¿sí? Fueron provisorios
hasta que llegamos a esta definición que es la que está actualmente. ¿Esto puede llegar a cambiar mañana, esta definición de caries? ¿Puede llegar a cambiar mañana? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y la última característica decimos que es explicativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, como dice la palabra, intenta explicar las características de los fenómenos de lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Hasta ahí, dudas, consultas. No, profe. No, profe. No. Si yo les pongo en el parcial, ¿sí? Un ejemplo de conocimiento científico, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿A qué ejemplo corresponde esta oración? ¿Sí? La enfermedad periodontal es la caries es una enfermedad multifactorial, infectocontagiosa, que se produce a través del Streptococcus mutans y es necesario que se den estos tantos factores. ¿Ustedes qué van a marcar? ¿Conocimiento científico o conocimiento empírico vulgar? Científico. Científico. Bien. Si yo en el ejemplo pongo em, tomar mucha agua con azúcar produce caries. ¿Ustedes qué van a marcar? Vulgar. Vulgar. O empírico Bien, vulgar. exactamente. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien, ¿sí? Es decir, lo mismo. Si yo les pongo el método científico es asistemático, carece de orden, no es necesario comprobar nada para probar que la panza fría del sapo produce alivio de caries. ¿Ustedes van a decir verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, sí. Lean, porfa, bien las consignas. Hasta ahí nosotros, las etapas del método científico tenemos que saber, no tenemos que saber valentía. Eso es tema para el tercer parcial. Consulta. Este es su segundo parcial. ¿Ustedes ya estarían regulares si aprueban este segundo parcial o necesitan la aprobación del tercero? El Necesitamos tercero el del también. Y tercero. del final también. O sea que para regularizar introducción ustedes necesitan tener aprobados sí o sí los tres parciales, ¿verdad? Sí. Sí. No Exactamente. tenemos recuperatorio. Ok, bien. Entonces vamos a trabajar bien porque estos temas son los más fáciles y para el tercer parcial sí es un poquitito más, entramos más en lo que es el mundo de la ciencia, que es lo que vamos a dar, lo de cualitativo y cuantitativo que preguntó una compañera ahí arriba, y cuáles son las etapas o fases del método científico, o sea, del proceso de investigación, ¿sí? Va a ser un poquitito más largo nomás los temas del parcial. Es por eso que yo les recomiendo que estudien de los teóricos porque traté de simplificarle lo máximo posible, dado que ustedes están literalmente en introducción a la odontología, ¿sí? Vamos a tener tiempo de ir afinando todos estos conocimientos y de ir entrando a lo que es términos propios de la ciencia cuando nos volvamos a ver en cuarto año con estos ejemplos disciplinarios que ustedes ya van a saber perfectamente cuál es la definición de caries, cuál es la enfermedad periodontal y de otras patologías bucales. eh, Así que lo vamos a aplicar un poquito mejor. ¿Dudas, consultas que tengan para hacerme? ¿Podemos llegar a tener en metodología alguna pregunta para completar o todas choice? Todas choice. A ver.
Déjenme que revise mis preguntas, pero creo que eran todas choice. A ver. Acuérdense que son 10 preguntas. De esas 10 preguntas, ustedes tienen que haber hecho bien 6, ¿verdad? Esto lo del conocimiento científico, conocimiento vulgar, lo tienen recontra. No, son todas choice. No van a tener que completar ninguno. Gracias. No, no se preocupen que si ustedes estudiaron y escucharon el teórico y estuvieron presentes en clases y escucharon cuáles son los ejemplos con los que nosotros trabajamos, les va a resultar súper fácil. No es la idea complicarlos con metodología, chicos, que no se preocupen. No. Recomendación para todas las preguntas, lean bien los enunciados. ¿Qué es lo que se le está preguntando? ¿Sí? Lean toda la oración antes de poder poner la preguntita. ¿Sí? La respuesta, en realidad, de la pregunta. Entonces, concepto de ciencia, concepto de método científico, clasificación, de dónde, cuál es la relación que existe entre el método científico y la realidad, ¿sí? O el mundo. ¿Cuáles son los descubrimientos que se están haciendo o viendo en odontología actualmente? Eso nomás, saber cuáles son. ¿Qué es el conocimiento humano? ¿Cuál es su clasificación? Científico, empírico, vulgar. ¿Cuál es la característica de uno? ¿Cuáles son las características de los otros? Y ejemplos. Todo lo que nosotros estuvimos hablando ahora. ¿Dudas? ¿Consultas? Se entendió todo, profe. Buenísimo. Entonces, si no hay más dudas, les recuerdo, chicos, que esperen que agarre mi calendario. Ustedes, este es el último encuentro que tenemos los miércoles. ¿Escucharon? El lunes ustedes rinden su parcial práctico y el miércoles el teórico, ¿verdad? La Sí, semana que viene. Profe, Sí. El jueves 8, nos volvemos a encontrar acá en la clase de Zoom, ¿sí? En el aula virtual, en la presentación de metodología, está el nuevo link con la clave de acceso para que nos veamos. A partir de ahora nos vamos a estar encontrando los días jueves. ¿Listo? sí, profe. ¿Hay alguien que todavía no presentó el trabajo práctico? profe, con Quedan, respecto a eso, sí. todos estábamos en duda. La mayoría creo que entregamos, pero no especificaba en qué tipo de formato había que entregar. Algunos entregamos en PDF, otros en Docs. O sea, ¿no hay problema con eso? No, no hay ningún inconveniente. Mientras esté presentado el trabajo práctico y yo lo pueda leer, no hay ningún inconveniente. Perfecto, gracias. ¿Alguien no entregó el trabajo práctico? Chicos, tiene un minuto, porque a las 8:45, que son las 8:45, vence. Una vez que venció la tarea, no van a poder agregar los documentos. O sea, es que, ay, profe, no me anda el aula virtual. No, está configurado para que la tarea se cierre, ¿sí? El que no entregó el trabajo práctico, no hay, ¿sí? Hola, se me desconectó. Sí, profe, lo último que dijo no se escuchó muy bien. Perdón.
acuérdense, bueno, ya no tienen más tiempo para presentar el trabajo. Una vez que cierra la tarea, que tiene un día y un horario específico, no van a poder subir más el trabajo. O sea, no es que no les anda la aula virtual, sino que la tarea ya está vencida, ¿sí, chicos? En, dicho esto, les deseo el mayor de los éxitos, ¿sí? Vayan tranquilos a rendir, lean, ¿sí? Lean tranquilos, lean bien las consignas y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, ¿sí? Muchísimos éxitos. Estudien mucho. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Adiós.